temas, el dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz, Fidel Curi Grajales, advirtió que realizará acciones sin precedentes en la historia del fútbol mexicano para evitar una posible desafiliación de la Liga BBVA. Para hablar sobre este tema, saludo con gusto en el estudio al periodista Víctor Hugo Arteaga. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Bien? Cuéntanos. Bien, muy interesante. Por primera vez en la historia vemos que hay un caso realmente en el que se pueden marcar precedentes en contra de la Federación Mexicana de Fútbol, de sus directivos y de cómo se manejan los procesos hacia el interior de la Federación Mexicana de Fútbol. Durante muchos años, las autoridades de los Estados Unidos, el FBI, han investigado los malos manejos, el lavado de dinero del fútbol a nivel mundial. Ha habido ya presos personajes emblemáticos del fútbol a nivel mundial y hoy lo que inicia en México podría tomar un tinte internacional de altos vuelos, algo que no tiene un antecedente en nuestro país, Elena. Fidel Curi Grajales. ¿Qué llevó a la desafiliación? Claro, la desafiliación se da porque Fidel Curi Grajales, el dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz, argumenta que debido a un boquete financiero que le generaron los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol cuando él llegó en el 2012 a la primera división y le hicieron pagar deudas de presidentes como desde el 2006 aproximadamente, y Fidel Curi Grajales argumenta que debido a eso, él poco a poco empezó a generar un boquete financiero en las finanzas del club, a tal grado que esto lo llevó a no cumplir con pagos de jugadores, sobre todo el último año, ¿no? Trae, según la federación, una deuda de alrededor de 43 millones de pesos con los jugadores y con la propia federación, más controversias que vienen dirimiéndose en la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, y que todavía no están sentenciadas. Pero ¿qué pasa hoy en la Federación Mexicana de Fútbol, Elena? Que le hacen una invitación a Fidel Curi Grajales el 22 de octubre para que asista a la asamblea de dueños, los 18, bueno, con él 19 dueños del fútbol mexicano, de la máxima categoría de nuestro fútbol, se dan cita hoy para tratar el tema de su posible desafiliación, aparentemente. Sin embargo, él cuando se presenta con invitación, no lo dejan entrar. Estuvimos allí, hay de imágenes, hecho, ahí está un comunicado. hay imágenes, de hecho, ese comunicado es la invitación que le manda la Federación Mexicana de Fútbol a Fidel Curi Grajales, donde firma el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, y me parece también el presidente de la Liga BBVA, que es el señor Enrique Bonilla. Lo invitan y hoy no lo dejan. Ahí vemos la firma de John de Luisa y también vimos la firma, pues, de Enrique Bonilla, ¿no? Los dos hombres fuertes del deporte del fútbol, por así decirlo. Sí. Bueno, no lo dejan entrar cuando ahí muy claramente está el documento donde le avisan que tiene que presentarse a esta reunión. ¿Por qué no lo dejan entrar? ¿Cuál es el argumento? Bueno, el argumento dicen que es porque los dueños, según sus estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol, tienen que estar al corriente con los pagos y con los derechos federativos, es decir, con el dinero, con las cuotas mensuales que cada dueño aporta. Ellos dicen que Fidel Curi Grajales no está al corriente con esos temas. Sin embargo, también no se le avisa en tiempo y forma que va a haber una asamblea donde se le va a requerir para dar todas estas explicaciones. Empieza la Federación Mexicana a violar sus propios estatutos, sus propios reglamentos. Los hemos consultado hoy día, hemos estado al pendiente de esta cobertura todo el día. Y Fidel Curi Grajales en la tarde, después de consultar con su equipo de abogados, sale a decir cosas muy interesantes, muy importantes. Una de ellas es que va a tomar acciones sin precedentes y hemos platicado con él y él se va a ir hasta donde tope. Por primera vez en la historia un personaje se le atreve pues, a poner de frente a los federativos, a la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué pasa con este tema de los dineros en la Federación Mexicana de Fútbol? Ellos, los presidentes, los dueños, toman decisiones como esta. Hace 4 meses le cobraron a Fidel Curi Grajales 120 millones de pesos más impuestos para dejarlo que el equipo permaneciera en la máxima categoría del fútbol mexicano, Elena. Sin embargo, más impuestos son 140 millones de pesos aproximadamente. Sin embargo, Elena, hoy día, 4 meses después de que le cobraron ese dinero, ¿no? Y que se lo repartieron los dueños ese dinero, hoy no le permiten entrar para defenderse y tener un juicio justo ante los dueños del balón, por así decirlo. Víctor Hugo, ¿cuáles se creen que son las motivaciones de la Federación Mexicana de Fútbol para estar haciendo esto? Bueno, básicamente que Fidel Curi Grajales ha sido muy incisivo en el tema de dar a conocer que en la Federación Mexicana de Fútbol existen dobles contratos desde hace mucho tiempo. Esto generó que la Comisión Federal de Competencia, la COFESE, interviniera a los equipos de la Federación Mexicana, hiciera una auditoría en general a todos los equipos para ver cómo andan las finanzas. Eso no les gustó, y eso no les gustó nada a los dueños, ¿no? ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo muy claro para que veas la fragilidad de nuestro fútbol y del sistema financiero mexicano. Un jugador emblemático para el fútbol mexicano, Irving El Chucky Lozano,
Cuando debutó con Pachuca, al poco tiempo, Irving valía $1 millón. $1 millón, ¿no? A los 6 meses de Cuando debutar debutó. en la primera división. Cuando lo venden al fútbol europeo, ¿no? Específicamente al fútbol holandés, lo venden por 24 millones de euros. ¿Quién decide, Elena, cómo pasa un jugador de valer $1 millón a en 1 año y medio, 2 años, 24 millones de euros? ¿Quién lo decide? ¿Cómo lo deciden? ¿Dónde están los valores que permiten al mercado mexicano tomar estas decisiones? ¿No existen lineamientos para eso? Pues no, cada quien lo tasa como quiere. Cada dueño dice, bueno, Elena es una gran jugadora de fútbol, debuta en mi equipo, en el equipo femenil, vale $1 millón. Y si sale muy buena, yo puedo pedir 10, 15, 20 millones de euros por ella. No hay, a ciencia cierta, un sistema para medir el desempeño de los jugadores. Y luego ese dinero, ¿no? En el caso del Chucky Lozano, viene de regreso a México y entra al sistema financiero mexicano. ¿Cómo es que entra? ¿Bajo qué criterios entran 24 millones de euros al sistema financiero mexicano? Entonces Curi empezó a decir mucho de este tipo de cosas que no le gustaron a la Federación Mexicana de Fútbol, y por eso hoy está en capilla, hoy lo están contra todos sus estatutos, hoy lo están pues expulsando, por así decirlo. La medida se puede tomar mañana y de esta manera, bueno, se empieza a develar el panorama hacia un futuro. Yo te quiero decir una cosa, la Federación Mexicana de Fútbol firmó un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera apenas hace 10, 11 días, con Santiago Nieto, ¿no? En ese sentido, el fútbol mexicano, a partir de este momento, va a ser extremadamente vigilado, pero yo creo que los dueños del fútbol mexicano, Elena, creen que a partir de que firmaron el convenio, la Unidad de Inteligencia Financiera ya no va a revisar las operaciones que hay hacia atrás. No, los términos para el lavado de dinero implican mucho vigilar este tipo de acciones. Y finalmente, Víctor Hugo, ¿en qué momento se encuentra el caso? ¿En qué etapa? El caso se encuentra en una etapa donde la Asamblea de Dueños ha violado sus estatutos y empezarán a poner, es la etapa inicial, donde dirán el equipo de fútbol Veracruz, su dueño, quedan desafiliados de la competencia y del sistema del fútbol mexicano, y a partir de aquí, Elena, empezará una defensa del Club Veracruz de su dueño en los tribunales civiles, judiciales, mercantiles, donde sea que se tenga que dirimir esto, y eso por primera vez en la historia va a permitir que realmente se sepa qué se está haciendo y cómo está haciendo hacia el interior del fútbol. Tendremos que estar súper atentos. Claro que sí. Como dices, es un caso emblemático porque es el primero de un club que se enfrenta así a la Federación Mexicana de Fútbol. Y las repercusiones a nivel mundial pueden ser inimaginables para el fútbol mexicano, Elena. Pues pendientes, entonces. Muchísimas gracias, Gracias Víctor a ti, Huerta, Elena, por la muy buen día. investigación, y estaremos pendientes de más detalles, por supuesto. Gracias.